Shalom, shalom, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Espero que todos continúen gozándose en la presencia del Eterno, Yahshua, nuestro Mesías. Y antes de empezar este estudio, queridos hermanos, aquellos que nos han estado escuchando ya de algún tiempo, pues saben que en estos días, queridos hermanos, y principalmente hoy en día, es un Shabbat alto, ¿sí? Un Shabbatón. Es el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Así que, queridos hermanos, si tú estás escuchando los estudios de hace ya algún tiempo, no tienes excusa para seguir en tus costumbres. Sí, y me refiero a estar festejando la Pascua Católica o el Easter aquí en Estados Unidos. Sí, muchos hoy en día están haciendo fiesta a causa de las costumbres según el país en el que se encuentre, olvidándose de lo que Dios mandó y ordenó, y principalmente olvidándose que Dios, el Eterno, Yahweh Tsebaot, el que le presta la vida a todo hombre, queridos hermanos, tiene fiestas propias, ¿sí? Y las ordenó para que las festejaran todos los hombres que lo siguieran. Y está bien, si tú no lo estás siguiendo, no tienes por qué festejarlas, porque no sabrás cómo, ¿sí? Pero si has estado escuchando los estudios que hemos estado compartiendo, no tienes excusa para no estar guardando estos días. Así que, querido hermano, mis manos están limpias, tu sangre en aquel día va a ser sobre tu cabeza, porque no es un juego. Como podrás mirar en la misma página que tenemos, apareció un hombre ya reclamando ser el Mesías, que como sabemos es el anticristo, ¿verdad? Entonces, pues no es una leyenda, no es una historia, es una realidad. Espero que estés preparado para lo que sigue, porque multitudes irán tras este hombre. ¿Por qué? Porque solo se espera para anunciarlo al mundo entero. Solo se espera la aparición del falso profeta, ¿sí? El cual ellos le llaman la aparición de Elías, ¿sí? Entonces, cuando aparezca lo anunciarán al mundo, pero ya ya anunció que tiene el poder para que ya el segundo templo empiece a ser construido. Así que si tú estás todavía en tus costumbres, te aconsejo que no pierdas tu tiempo escuchando estos estudios. Sigue como va tu vida, sigue en tus costumbres, porque, querido amigo, estás cerrando tus oídos a lo que estás escuchando. Incluso puedes estar hasta blasfemando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tienen más poder tus costumbres que lo que estás escuchando. Por esto el día de hoy te aconsejo que si tienes una Biblia a tu mano, a tu alcance, la saques, y si nos vas a estar acompañando,
vayas comprobando lo que vamos a estar leyendo, porque si tú, sin importar de la denominación que tú seas, piensas que lo que estamos enseñando es una mentira, pronto, muy pronto, queridos hermanos, estarán arrepentidos por no haberse preparado, por no haberse apercibido, ¿sí? Y no digo que soy alguien importante, pero se te está dando un aviso. Estamos viviendo en los últimos días. Para aquel que quiere seguir con los testigos de Jehová y hacer duelo cada vez que tengamos un estudio, queridos hermanos, es muy simple, muy simple. Si te molesta lo que estamos anunciando, así como el estudio de hoy molestó en aquel tiempo a los religiosos, querido hermano, solamente bórranos de tu grupo de amistad para que no vuelvas a ser molestado por los estudios. Y aquellos que verdaderamente les interese, pero que de verdad les interese, es tiempo de que se empiecen a apartar, no para una religión, no, sino para el verdadero Dios, querido hermano. Sí, porque el antimesías puede ser este que presentaron o cualquier otro, pero ya está en camino. Y para aquellos que están esperando un rapto, queridos hermanos, más vale que se preparen, porque las escrituras sí enseñan sobre un Natsal, pero no es hasta después de la tribulación que viene. Y prepárate, porque está a punto de estallar la guerra. Así que dispón tu corazón para Dios, no te asustes, porque no estamos para asustar a nadie, sino para que te prepares, para que tú reconozcas, y este estudio es muy, muy crucial, muy importante, para que tú te compares en qué posición estás, ¿sí? Ojalá y puedas acompañarnos hasta el final de este estudio. Vamos a tratar de ser lo más breves que podamos, pero sí va a llevar como una hora, un poco más de una hora. Así que si tú te vas, vamos a decirlo así, a tus procesiones y estás allá 3, 4 horas, pues yo pienso que fácil puedes escuchar la palabra de Dios. Una hora. Así que dispón tu corazón, vamos a leer. El día de hoy vamos a estar en Hechos 13, del versículo 30 hasta el final del capítulo 30, del capítulo 13, perdón, que es el versículo 52. Así que, queridos hermanos, vamos a leer del versículo 30 al versículo 37. Dice, y lo voy a leer en la Biblia israelita nazarena, la Biblia Kadosh. Tú puedes seguirme en tu Biblia. Voy a leerlo en esa porción y enseguida lo voy a leer en la Biblia Reina Valera 1960. Dice, la Biblia Kadosh dice, pero Yahweh le levantó de los muertos. 31. Él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ahora son sus testigos para el pueblo. 32. En cuanto a nosotros, les estamos trayendo las buenas noticias, que lo que Yahweh prometió a los padres, 33, ha cumplido a nosotros, los hijos, resucitando a Yeshua, como está escrito en el 2º Salmo. Tú eres mi hijo,
hoy me he convertido en tu padre. 34. En cuanto a haberlo levantado entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, dijo, daré a ustedes las cosas Kadoshin, santas y dignas de confianza de David. 35. Esto es explicado en otro lugar. Tú no permitirás que tu Kadosh, que tu santo, vea corrupción. 36. Porque David en verdad sirvió para los propósitos de Yahweh en su propia generación, pero después de eso murió, fue sepultado con sus padres y sí vio corrupción. 37. Sin embargo, el que Yahweh levantó no vio corrupción. Y vamos a orar. Eterno Rey, grande y poderoso, Rey del universo, gracias, Señor, porque tú, Señor, nos permites, Señor, estar en este sábado alto, Señor, apartándonos, Señor, del pecado, bendito Rey. Y no solo hoy, Señor, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Te pedimos, bendito Rey, que tú obres poderosamente en cada vida, en cada corazón, que tu Torah, Señor, la cual tú nos dejaste como instrucciones de vida, Señor, sea, Señor, tocando, Señor, sea un instrumento, Señor, para moldear, Señor, todo, Señor, vaso de barro, Señor, para que tú, Señor, puedas, Señor, llenarlo de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Obra poderosamente abriendo sus oídos, para que entiendan, Señor, escuchando entiendan, Señor, y puedan traer tus palabras, esas palabras de vida, Señor, a cada corazón, Señor, que escuche el día de hoy. Obra poderosamente, bendito Rey. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, vamos a leerlo, esta misma porción, Hechos 13, del 30 al 37. Y dice, en la Biblia Reina Valera, mas Dios le levantó de los muertos, 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, hecha a nuestros padres. 33. La cual Dios ha cumplido a sus hijos, a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Bueno, queridos hermanos, ¿de qué está hablando Pablo a la Kehilot, a la congregación? Bueno, primeramente, para aquellos que no saben, según Santiago, en el capítulo 1, y vamos a ir a Santiago 1, para que tú entiendas de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Santiago capítulo 1 y versículo 1.
Dice, vamos a esperar a que lo busques en tu escritura, Santiago, capítulo 1 y versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Elohim, de Dios, y del Adón, del Señor, Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus, pero ¿qué es lo que estamos leyendo? Si solamente son judíos, si solamente es la tribu de Judá. Había 12 tribus en el principio, queridos hermanos. Y estas 12 tribus se les está anunciando el evangelio. Y esto es lo que nosotros también estamos haciendo. Ahora, vamos a ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 también, y en el versículo 1, ¿sí? Primera de Pedro 1 y versículo 1. Y dice, Pedro, apóstol de Yahshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y podríamos seguir leyendo, pero Pedro está diciendo dónde están los dispersados o los dispersos a los cuales Santiago se está refiriendo. Las 12 tribus de Israel, ¿sí? 10 de estas tribus fueron dispersadas por el rey de Asiria, ¿sí? Fueron dispersadas y se asimilaron entre las naciones, ¿sí? Hasta el día de hoy siguen dispersas entre las naciones. Queridos hermanos, vamos a empezar a explicar de qué es lo que estamos hablando. ¿A quién se está dirigiendo Pablo en Hechos 13? ¿Sí? No son cristianos, aunque hoy en día se hacen llamar cristianos gentiles, que gentil significa uno apartado de las promesas de Dios. Queridos hermanos, a Efraín le fue quitado por su desobediencia porque se asimiló en el paganismo de todas las naciones que estaban ocupando la tierra de Israel en la antigüedad cuando le fue entregada por herencia. Querido hermano, se asimiló, empezando a adorar a todos sus dioses que adoraban, ¿sí? Mira, dice que Yahshua, el Mesías, Pablo les está predicando que se levantó de los muertos. Y hemos explicado la costumbre tradicional hoy en día lo celebra como la resurrección del Mesías, cuando aquellos que ya saben sobre las fiestas del Eterno, saben que el Mesías resucitó durante la fiesta de las primicias, ¿sí? El día 29 de Abid, que en este año, el día 16 de Abid, me confundí, que es el día 29 de marzo. Así que, queridos hermanos, hay una confusión en todo el mundo, ¿sí? Pasa lo que pasó con la mujer samaritana, que era parte de los dispersos de Efraín, ¿sí? De las 10 tribus que se asimilaron, que fueron llevadas cautivas por el rey de Asiria. Cuando el Mesías llegó
con la mujer samaritana en Juan 4 y versículo 22, después de haber estado hablando con ella, le dijo algo muy importante y le dijo: vosotros adoráis lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Mesías es judío, queridos hermanos, amigos, es judío, ¿sí? Así que si tú estás festejando todavía las costumbres del mundo, con lo que está pasando actualmente con la aparición de este varón que se hace decir el Mesías, es mejor que tú te apresures si verdaderamente estás creyendo en el Eterno, ¿sí? De otra manera, si no te apresuras a salir de Babilonia, ¿sí? Me refiero a Babilonia, el cristianismo católico romano, según Apocalipsis 18:4, si tú sigues en tus costumbres, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, lastimosamente recibirán parte de sus plagas hasta que se arrepientan. Y esto es si se arrepienten, porque mirando y sabiendo lo que viene, queridos hermanos, será muy difícil que alguien se arrepienta si no ha creído, ¿sí? Mas aquellos que ya están creyendo y están buscando a Dios, al Eterno Yahweh Tsebaot, y están regresando al pacto, queridos hermanos, saben que la salvación no viene de la Guadalupe, ni del mono que van a enterrar hoy en día, no. Esas son costumbres paganas. Y siento mucho decírtelo de esta manera. Tampoco, queridos hermanos, es para aquellos que no están regresando a Yahshua el Mesías, al Cristo, ¿sí? Al pacto que vino a ser él mismo, a restaurar el pacto. Ahora, ¿qué es lo que estaba anunciando Pablo? Estaba anunciando, dice, la resurrección de los muertos del Mesías, que fue este año, el día 29 de marzo, ¿sí? Ese sería, según la fiesta de las primicias, queridos hermanos, es el día que resucitaría, ¿sí? Ahora, en aquel tiempo resucitó un Shabbat, un sábado, ¿sí? Ahora, se le apareció a todos sus talmidín, a todos sus discípulos. Y si escuchan que digo alguna que otra palabra en hebreo, es porque estamos anunciando la restauración de Efraín, ¿sí? La restauración que Dios está llevando a cabo en nuestros días y que está a punto de cerrarse la puerta para el pueblo, para el reino de Efraín, ¿sí? Para los que se gentilizaron, ¿sí? Dice, aquí tengo una nota que dice, simplemente se declaró la verdad, sin embargo también se ofreció evidencia de testigos presenciales. Todos aquellos, incluso Bernabé, que estaba con Pablo, queridos hermanos, fue testigo de la resurrección del Mesías. Fue alguien que miró y tocó al Mesías después de que se levantó de la tumba, después de la fiesta de las primicias. Como ya dijimos, hoy estamos festejando el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Para aquellos, escucha bien,
que no están creyendo lo que estamos anunciando, no están investigando qué son las fiestas del Eterno, las cuales están en Levítico 23 en su mayoría, y en todos los demás libros como Éxodo, Números y Deuteronomio, ¿sí? Queridos hermanos, todas estas fiestas fueron quitadas de Efraín, porque Efraín se dedicó a adorar en los lugares altos, apartándose de Dios. Ahora, la promesa que Dios estaba cumpliendo, como lo acabamos de leer en el Salmo 2:7, cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Y la prueba que él era totalmente santo, ¿sí? Cuando fue llevado al madero, está escrito en el Salmo 16 y versículo 10. Hechos 13:38 al 41 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificados, él es justificado todo aquel que cree. Mira pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. ¿Y qué está escrito en los profetas? Dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien se las contara. Y es lo que está pasando. Queridos hermanos, ¿qué es lo que acabamos de leer? Dice que Dios estaba anunciando el perdón de los pecados. Vamos a ir a Jeremías 30. Jeremías 30 y vamos a leer solamente, vamos a leer del versículo 1 al 16. Del 1 al 16 dice, Jeremías 30 del 1 al 16, dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, así habló Yahweh, Elohim de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel. Este es Efraín. Y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. 4. Estas pues son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá. 5. Porque así ha dicho Yahweh, hemos oído voz de temblor y de espanto, y no de paz. 6. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Solamente vamos a leer hasta ahí. ¿Qué está diciendo esta porción que acabamos de leer? Queridos hermanos, Dios prometió que haría volver a la casa de Efraín y a la casa de Judá. A la casa de Efraín que fue dispersada en el año 722, ¿sí? Y se asimiló entre todas las naciones, ¿sí? Llegando hasta España y en el 1400, siendo deportados de España, llegaron hasta México y hasta todo Centroamérica. Al día de hoy, muchos que son descendientes de sefarditas españoles, porque así se les conoce, no saben
que son descendientes de sefarditas, ¿sí? Y aunque lo supieran, si no creen, ¿de qué les serviría? ¿De qué les serviría? Dios está buscando a sus ovejas, porque Él va a regresar muy pronto, ¿sí? Sus ovejas escuchan su voz, lo obedecen y lo siguen, ¿sí? Mas todos aquellos que no son ovejas, aunque sean de su pueblo, queridos hermanos, no le van a creer, ¿sí? Tú podrás ser descendiente de español sefardita o de askenazi, alemán. Pero, querido hermano, si no estás creyendo, ¿de qué te servirá servir? Que eres descendiente de alguien de ellos. ¿De qué? Para presumir, yo voy a ir a España porque están dando papeles ahora. Queridos hermanos, Dios quiere y está levantando a sus ovejas de entre todas las naciones. Él viene pronto. Para aquellos que han estado dudando, no va a venir luego, tengo tiempo de hacer esto y de aquello. Sí, la vida no para, pero aquel que no está apartándose para Dios está perdiendo el tiempo. Que tenemos que trabajar, sí, yo también trabajo. Pero eso no nos aparta o no nos justifica para no buscar a Dios. Ahora, Yeshua vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Había una maldición en contra del divorcio. Y vamos a ir a Jeremías, en el capítulo 3. Jeremías 3. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dicen: si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. 2. Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. 4. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Sí? A Efraín se le dio carta de divorcio. Y, queridos hermanos, Deuteronomio 24, Dios escribió una ley. Y aunque ya hemos mirado sobre esta ley, queridos hermanos, es necesario que la volvamos a explicar un poco para que tú y todos los que entren a mirar este estudio puedan entender qué tan orgulloso es Efraín y qué tan celoso es Judá, ¿sí? Deuteronomio 24, versículo del 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. 4. No podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh. Y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. ¿De qué está hablando este pasaje? Efraín, queridos hermanos, fue divorciado, ¿sí? Fue divorciado junto con sus 10 tribus que tenía a su cargo. Era un reino que se pervirtió, ¿sí? Yahweh Tsebaot le dio carta de divorcio. Esto lo puedes encontrar en Oseas. Todo Oseas habla del divorcio y la restauración de la casa de Israel por completa, ¿sí? Ahora, esta ley de la que habla Jeremías y de la que habla Deuteronomio 24, impedía que Efraín volviera a el pacto de Dios, volviera a tener acceso a buscar a Dios. Y por esta razón, Ezequiel 11, y lo vamos a leer, Ezequiel 11, versículo 14 al 18, dice, Ezequiel 11 del versículo 14 al 18 dice, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Yahweh, a nosotros, es dada la tierra en posesión. 16. Por tanto di, así ha dicho Yahweh, el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras, a donde lleguen. 17. Di por tanto, así ha dicho Yahweh, el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estás esparcidos, y os daré la tierra de Israel. 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. El versículo 15, queridos hermanos, está hablando de la casa de Efraín, que quería volver al pacto de Dios, a adorar a Dios, buscando a Dios. Y Judá le recordaba que había sido divorciado, que a ellos les era dado el pacto y la tierra, porque Efraín había sido desechado, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Dios para enmendar esto? ¿Qué es lo que estaba anunciando Pablo? Más tarde, cuando Pablo escribió a los romanos, explica esto. En Romanos capítulo 7, del versículo 1 al 4. Dice, escucha lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá. Tu Biblia dice ley. Que la Torá se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. 2. Porque la mujer casada está sujeta por la Torá al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa Torá, de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. El versículo 4 explica qué es lo que hizo el Mesías, el Cristo, Yeshua. El versículo 4 dice: así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué está diciendo? Primero les recuerda que hay una ley que les impedía volver a los divorciados, a los del reino del norte. Después les hace ver que el marido acaba de morir en la cruz, en el madero, ¿sí? Y les recuerda que acaba de levantarse de los muertos, ¿sí? Queridos hermanos, para cuando se escribió Romanos, habían pasado más o menos un periodo de 30 años después de la muerte del Mesías, ¿sí? O sea que todavía corrían los comentarios que había sido muerto un hombre en un madero, ¿sí? Porque en el tiempo de Yeshua fueron muertos más de 5,000 hombres que se rebelaron contra el imperio romano. Pero Yeshua fue conocido porque los romanos se burlaron de él, escribiendo en la cruz con letras griegas, hebreas y latinas, el rey de los judíos, ¿sí? Y en latín escribieron Jesús, que ya explicamos sobre este tema. Así que, queridos hermanos, aquellos que estaban escuchando a Pablo y a Bernabé en Hechos 13, sabían claramente qué es lo que les había dicho. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Mira qué es lo que dice Jeremías 30 del versículo 1 al 6, y puedes seguir leyendo tú en tu casita de ahí en adelante. Está anunciando que recogería, que traería de regreso al pueblo de Israel, al pueblo de Efraín, que había sido divorciado, y Pablo les estaba anunciando que ese tiempo había llegado, esa ocasión había llegado. ¿Y qué es lo que hicieron ellos, queridos hermanos? Primeramente les anunció lo que dice Habacuc y les dijo, les dio una advertencia. Dice, esa advertencia es que si no aceptamos a la persona o a la obra de Yeshua, con toda nuestra vida somos menospreciadores que despreciamos a esa salvación tan grande, ¿sí? En esa advertencia Pablo citó a Habacuc, ¿sí? Sobre el juicio que vino y que aún sigue sobre todo, en aquel tiempo vino sobre todo el pueblo de Israel, y hoy en día, querido hermano, esa misma palabra está llegando a todo el mundo. ¿Y qué crees que está haciendo todo el mundo? Lo mismo que hizo el pueblo de Dios, está despreciando. Dice, si Dios los juzgó a ellos, también juzgará
a aquellos que niegan y rechazan la oferta del perdón, porque anunció: haré una obra en vuestros días, que si alguno os la contara, no la creerán. Y es lo que está pasando. Muchos dicen: no, pero mi religión y mi doctrina dice esto. Y se quedan con su religión y con su doctrina. Queridos hermanos, Hechos 13, 42 al 43 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, la quejilot, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los gentiles, los de Efraín, le rogaron que al siguiente día del día de reposo, al siguiente día del Shabbat, o sea, el primer día de la semana, le siguieran ministrando. ¿Por qué? Porque ellos, queridos hermanos, se tenían que hacer prosélitos para poder regresar al pacto. Tenían que hacerse como un judío, ¿sí? Con todos, aceptando todos los mandamientos rabínicos. Y, queridos hermanos, después de un año, si eran aprobados por el concilio, pasaban a ser prosélitos de la puerta o temerosos de Dios, ¿sí? Eran todos denominados según su examen que ellos presentaban durante el año, ¿sí? Ahora, cuando escucharon que la promesa del Eterno, porque ellos conocían la Torá, los libros, los salmos, los libros de los cantos, los proverbios, no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos porque aún no se había escrito. Reciente se estaba anunciando la escritura que había venido a cumplir el Mesías. O sea que si en ese tiempo estuviéramos tal cual nosotros como en ese tiempo, queridos hermanos, tú conocerías y aceptarías más lo que estás escuchando, porque no había Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, ellos entendieron lo que Pablo y Bernabé les anunciaban. La restauración de Israel estaba llevándose a cabo, sus oídos estaban escuchando aquello que ellos estaban esperando, ¿sí? Fueron dispersos, escucha bien, 722 años antes de que el Mesías viniera a cumplir la promesa. Se les anunció esta restauración 15 años después de la muerte del Mesías, ¿sí? A estas alturas, Hechos 13, lo que estamos explicando, pasó 15 años después de la muerte del Mesías. Querido hermano, ¿cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años habían pasado? Queridos hermanos, no se llegaban 800 años, ¿sí? 48 años después del Mesías y 722 son 770 años y, queridos hermanos, son más
o menos alrededor de 10 generaciones. ¿Cuánto tiempo tiene la dispersión, la deportación de España? Desde Cristóbal Colón, ¿sí? Cristóbal Colón era español, ¿sí? Pero era judío. Y este llegó a las Américas huyendo de los reyes católicos de España, ¿sí? Porque ellos decidieron deportarlos para no pagar el préstamo que hicieron para que España financiara una guerra. Así que, queridos hermanos, los deportaron, a los que alcanzaron a salir, y a los que no, los ejecutaron. Ahora, debemos asumir claramente que ellos, queridos hermanos, estaban claramente creyendo en lo que Pablo y Bernabé les estaban anunciando. ¿Por qué? Más adelante vamos a mirar algo que te hará entender más aún todo esto, ¿sí? Te hará entender completamente de lo que estamos hablando. Y vamos a mirar Jeremías 31. Jeremías 31 y versículo 18. Dice, Jeremías 31, 18, dice, escuchando he oído a Efraín, que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Dios. 19, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Queridos hermanos, este es Dios, haciéndonos saber que Efraín, después que fue divorciado, se arrepintió, después que fue castigado y llevado cautivo a Asiria, muchos se arrepintieron y quisieron volver al pacto de Dios. Y es por eso que cuando llegaban Pablo y Bernabé a todas las sinagogas, había allí prosélitos, había allí griegos, romanos, italianos, de todas las nacionalidades en aquellos lugares, y escuchaban y entendían que el tiempo de la restauración prometida para ellos había llegado. Pero, queridos hermanos, la persecución apenas estaba iniciando. Esa persecución se extendió hasta México y Centroamérica, ¿sí? Subí un libro que relata todas esas persecuciones o parte de ellas, porque es imposible que se anotaran todas esas historias, pero allí hay parte de esas historias para que tú puedas confirmar lo que te estamos diciendo. La única cosa que fueron creyentes en el Mesías, ¿sí? Y por supuesto, como pasará en este tiempo que viene, también resultaron perseguidos aquellos que se rebelaban contra el catolicismo romano
el catolicismo cristiano romano, y les hacían mirar que estaban vendiendo indulgencias para hacerse multimillonarios, lo cual es hoy el Vaticano, que tiene su propia moneda, que tuvo que matar a millones y millones para alcanzar la posición que tiene el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Dice Hechos 13, 44 al 45. El día siguiente de reposo del Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Al siguiente día, del día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, de Elohim, de Yahweh. Esta escena es fácil de visualizar. ¿Por qué? Para aquel que entiende, sabrá que todo aquello era una ciudad, queridos hermanos, gentil, ¿sí? Era una ciudad gentil. Al llegar la nueva noticia que ellos estaban esperando de 770 años, vamos a decirlo así, queridos hermanos, ellos estaban gozosos, ¿sí? Es como cuando tú que trabajas en una empresa llega el fin de año y llega tu aguinaldo, tus bonos. Estás contento. Pero esto era mucho más grande que eso, porque la salvación que ellos estaban esperando les estaba siendo anunciada en la puerta de su casa. Solo tenían que regresar a la Torá viviente, a Yahshua el Mesías, que se había manifestado en carne, ¿sí? A la Torá viviente manifestada en carne. Ahora, ¿por qué los judíos se llenaron de celos? Porque ya no iban a poder hacer a nadie prosélito, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ya leímos Ezequiel 11, pero lo vamos a volver a leer. Los primeros dos versículos, versículo 14 y 15, dice: y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, 15, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. ¿Qué estaban diciendo los judíos? Alejaos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Hay dos cosas y dos razones por las que no se cree en el Mesías de parte de los judíos. La primera es porque ellos fueron cegados, igual que el reino de Efraín, ¿sí? Muchos del reino de Efraín prefieren seguir en su ceguera espiritual antes de reconocer la restauración que se está anunciando y que se anunció desde tiempos de Pablo, ¿sí? Ahora, queridos hermanos, la restauración de Israel es completamente eso: restaurar todo como al principio, ¿sí? Ahora, lo que había de parte de los judíos, del pueblo, del reino del norte, del reino del sur, perdón, era celos, ¿sí? Pero de parte de Efraín, ¿sí? De todos los que se gentilizaron hasta el día de hoy y que se siguen haciendo llamar gentiles, queridos hermanos, se anunció que había envidia. Y vamos a estar aclarando esto en otro estudio.
la envidia de Efraín, la cual se terminará cuando Dios haga de los dos pueblos uno solo, ¿sí? Según Jeremías 31 y versículo 31 en adelante, y el libro de Hebreos, capítulo 8, del versículo 9 en adelante también. Ahora, en nuestros días, las personas que se asimilaron en tiempos de las persecuciones, porque ha habido muchas persecuciones, en tiempos de las persecuciones mataban a todos los descendientes de judíos, ¿sí? Incluso de efraínitas, que también les llamaban judíos. Queridos hermanos, mataban a todos los mayores, pero dejaban a los niños, ¿sí? Y los ponían en orfanatorios católicos. Incluso hay sacerdotes con sangre judía que por parte de la Inquisición sus padres fueron muertos, decapitados, quemados en hogueras, ¿sí? Torturados en el potro de hierro, o quemados como salchichas en el toro de hierro, que le ponían fuego abajo, pero ya había en el interior hasta 3 o 4 personas, ¿sí? Rostizándolos completamente de esa manera, para ver si renunciaban al Mesías, lo cual, para aquellos que todavía dudan, sin importar que hayas regresado a la Torá o no, al pacto de Dios, es lo que viene próximamente en estos años que vienen. Así que prepárate, porque la persecución llegará después de la aparición y de la coronación verdadera del anticristo, el cual ya empezó por ahí a asomarse, ¿sí? Así que vete preparando. En nuestros días las personas tienen televisión, tienen internet, teléfono, tienen música del mundo, tienen trabajo, tienen periódicos, revistas, bueno, tienen un sinnúmero de cosas que les impiden buscar a Dios, ¿sí? En el tiempo de Pablo, queridos hermanos, tenían trabajo, pero también tenían deseos de buscar a Dios. Y era un deseo que al escuchar la noticia de que la restauración que ellos estaban esperando, porque eran el pueblo divorciado por su rebeldía, ¿sí?, que adoraban en los montes altos, queridos hermanos, fue divorciado por su rebeldía y se le mostró gracia si regresaban, después de haber sido divorciados, se les mostró gracia, ¿sí? No porque ellos fueran buenas personas, ¿sí?, sino para que regresaran al pacto que habían roto, ¿sí?, por el cual habían sido divorciados. Hoy en día dicen, no, pero es que yo soy hijo de Dios. Sí, pues, pero no obedeces. Entonces, a los hijos, aún el mundo, dice Dios que nosotros nos dejó como testimonio toda la creación. Nosotros somos creación de Dios. El demonio, Satanás, que Dios lo reprenda, es creación de Dios. Hay muchos que se apoyan en la creación de Dios, pero se olvidan del Dios mismo, del dador de la vida, ¿sí? Ahora, todos estos tenían costumbres, ¿sí? Todas sus costumbres con las que habían vivido
por más de 770 años. ¿Por qué por más de 770 años? Porque antes de su divorcio, queridos hermanos, ya estaban adorando en los lugares altos. Ya estaban fornicando, fornicación espiritual se le llama. Estaban adorando a Astarte, a Astarot, a Baal, bueno, a Quemos, a todos los dioses que se siguen adorando hoy en día en el cristianismo católico romano y todas sus denominaciones, a partir de Martín Lutero en el año 1500. Queridos hermanos, a partir de esa fecha y desde mucho antes, todos esos dioses que tú puedes encontrar en la Torá, en los profetas, en los salmos, todos esos dioses se les cambió el nombre. Se les cambió el nombre y, por ejemplo, al niño Dios, que se le llamaba Tamuz en la antigüedad, hoy se le llama el niño Dios. Se le festeja el 25 de diciembre. A Tamuz también se le festeja en Navidad, ¿sí? 24, 25 de diciembre. También se le festeja el 14 de febrero, ¿sí? Y algunas otras fechas. Y todas completamente, por ejemplo, el 10 de mayo, que por cierto tú tienes tu mamá por ahí, si todavía vive, la tienes todo el año para hacerle regalos, para ir y abrazarla. Pero tú, si estás todavía en las costumbres, todavía apartas el día del niño Tamuz y de la madre Semiramis para festejarle a tu madre, porque los demás días tú no puedes, estás bien ocupado. Tradiciones de hombres, ¿sí? Y hay muchas cosas más que podemos decir. Esas mismas costumbres tenían estos a los cuales se les estaba anunciando el evangelio. Los celos que mostraron los del reino del sur, los de Judá, queridos hermanos, por una parte estaban justificados porque estaban anunciando el reino de Dios, estaban sirviendo de lámparas. Llegó Pablo y les anunció la restauración y ellos a luchas ganaban 1 o 2 al año. ¿Te imaginas? Llegan estos anunciando la restauración y se les amontona todo el pueblo. Se les amontona todo el pueblo. Sintieron celos. Se pusieron celosos y empezaron a blasfemar. ¿Sí? Así como muchos el día de hoy que no creen, dicen, ya se siente judío o ya se siente Dios. No. Es la restauración que Dios prometió, la cual se predijo que muchos no creerían. Por eso mismo Dios dijo bien claramente que la salvación solamente sería para el remanente de su pueblo, ¿sí? El remanente de su pueblo. Y de entre las naciones, de las cuales sacará su pueblo, las 12 tribus, porque aún hay judíos entre todas las naciones también. De entre las naciones que saque a su pueblo, sacará a aquellos que le crean, que sean de las naciones, aunque no sean del pueblo de Israel, pero que vengan juntamente con el pueblo de Israel, ¿sí? Hechos 13:44 dice, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim, de Yahweh. Pablo y Bernabé
les compartieron primero la palabra de Yahweh. En Hechos 13:46. Los gentiles, los de Efraín, respondieron a la palabra de Yahweh. En Hechos 13:48. En Hechos 13:49 la palabra de Yahweh se esparció por toda la región, ¿sí? Porque ellos entendían qué es lo que estaba pasando. Tú, querido hermano, lamentablemente, posiblemente no estés captando lo que estamos diciendo. Tal vez estés creyendo porque seas una oveja que escucha la voz de el Eterno, Yahweh Tsebaot. Y, querido hermano, tal vez, solamente tal vez seas parte de los dispersos, de los deportados de España, ¿sí? Ahora, hay muchos que vinieron de los sefarditas, de los españoles o de los askenazis, pero también vinieron árabes a México y a toda Latinoamérica, y que también son judíos. Así que para ponerse a investigar y darse esa tarea está buena. Los registros civiles o los lugares donde se hacen ADN, en los lugares que hay posibilidades, muchos se están haciendo pruebas de ADN y les sale positivo que son de la descendencia de Efraín. Pero como tienen sus doctrinas, prefieren sus doctrinas. Así que por eso te digo y te estoy mencionando que de qué te servirá saber que eres de algún linaje si no crees, ¿sí? Más vale creer y ya Dios se encargará de lo demás, ¿sí? Dice que viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos, porque sabían que estos habían sido dispersos, y como ellos, por su desobediencia, fueron cegados hasta que se cumpla la guerra en contra de Israel, que anuncia Zacarías 8, que es la guerra de las naciones que están alrededor de Israel, en contra de Israel, la cual ganará Israel porque Dios hará acto de presencia y mostrará su poder, ¿sí? Dios, queridos hermanos, no puede ser burlado por nadie. Él ya dijo y hará, ¿sí? Si tú le crees, te apartarás para agradarle a Dios. Es inevitable que la palabra de Dios se cumpla, ¿sí? Se va a cumplir tal como está escrita, ¿sí? No porque alguien diga, no, pues yo ya me voy porque apareció el anticristo. ¿A dónde va? El rapto es después de la tribulación que está a punto de empezar, ¿sí? En los días de esta tribulación no habrá trabajo. Así que aquellos que dicen, yo voy a ir a trabajar porque no voy a guardar la fiesta porque tengo trabajo. Pobre hermano, está confiando más en su trabajo que en Dios. Ojalá y Dios tenga misericordia de él y también de mí. ¿Por qué? Porque nosotros todos juntos debemos de poner los ojos en el eterno Yahweh Tsebaot para cambiar nuestros corazones, para que nuestros corazones puedan ser llenados del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y podamos ser guardados en los días que vienen, ¿sí? Ahora, no todos podemos ser anunciadores de las buenas nuevas, ¿sí? Del Evangelio.
Pero todos podemos alabar a Dios obedeciéndole. Todos podemos orar a Dios arrepintiéndonos, ¿sí? Entre el pueblo de Dios en tiempos de que los nazis en Alemania fue el tiempo del holocausto, en aquel tiempo, en el año 46 al 40, del 44 al 46. En este tiempo, queridos hermanos, muchos de los de Efraín ya estaban sin saber quiénes eran, ¿sí? Y muchos de la casa de Efraín participaron aún en la masacre que hubo hacia el reino del sur, ¿sí? Judá, ¿sí? Ahora, muchos de los de Judá se infiltraron en el ejército también, ¿sí? Para hacer que sus familiares, que sus amistades fueran sacados de campos de concentración, ¿sí? Lo que viene es que cuando miren que Dios vino después de la persecución, después de la tribulación que viene, queridos hermanos, durante la persecución muchos religiosos maldecirán a Dios, porque están siendo engañados por falsos maestros y falsos completamente, están siendo engañados diciéndoles que ellos ya se van, ¿sí? Hay muchos que conocen aún lo que viene al pie de la letra, ¿sí? Pero ellos dicen que a partir de que aparezca el anticristo y sea destruido Damasco, porque en este tiempo estará la guerra en contra de Israel y la capital de Siria será completamente destruida, no quedará ningún resto de ellos, según Isaías capítulo 17. Todos aquellos que esperan un rapto secreto, esperan ya sea la aparición del antimesías o la destrucción de Damasco. Y ya, queridos hermanos, Rusia está listo para atacar Ucrania, por si fuera poco. Estados Unidos está apoyando a Ucrania, así que todos los que vivamos por acá, no nos va a ir nada bien. Cualquier rato atacan a Estados Unidos. Así que prepárense. No es para asustarte, ya lo mencioné. Pero las profecías se van a empezar a cumplir. Efraín tiene que clamar en tiempos de angustia y reconocer que mentiras hemos heredado del cristianismo católico romano, ¿sí? Porque muchos verdaderamente buscan a Dios sin defender ninguna religión ni doctrina. Ahora, era tan grande el deseo de estos que estaban escuchando que Pablo y Bernabé les anunciaban la restauración de Israel, que querían mantener, queridos hermanos, la unidad entre judíos y gentiles, ¿sí? Si Yeshua se había manifestado ya como el Mesías, como el Mesías a todos los hombres, ellos, queridos hermanos, estaban creyendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Sí? Ellos simplemente estaban aceptando la enseñanza que estaban esperando por muchos siglos ya de esperanza, porque ya eran casi 800 años, ¿sí? Ahora, las puertas para la salvación se les abrieron a los gentiles,
después de 770 años. ¿Sí? En el año 48, después del Mesías, queridos hermanos, y a partir de esa fecha sigue abierta y se cerrará cuando empiece la guerra. Cuando empiece la guerra, escucha bien, cuando empiece la guerra en contra de Israel, ¿sí? Que se llevará a cabo por todas las naciones que están alrededor de Israel, ¿sí? Queridos hermanos, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Muchos siguen sumidos en sus costumbres. Algunas personas siguen rechazando y despreciando la salvación que Yeshua ofrece. Y el tiempo se está terminando. ¿Sí? Algunos prefieren aferrarse a que fueron despreciados. Hace tiempo conocí a un judío que toda su familia murió en tiempos del Holocausto. Solamente él quedó vivo. Y él dice, voy de vez en cuando a la sinagoga, pero no. Es otra cosa para mí, dice. ¿Sí? Perdió la esperanza en Dios. Las cosas que vienen, querido hermano, son fuertes. Muchos se apartarán de la fe. Fortalécete, cree en el Mesías. Si tienes vicios, costumbres, abandona tus vicios o costumbres. Si estás jugando a creer en Dios o a ser hijo de Dios, así como muchos dicen, no te sigas engañando a ti mismo. Fortalécete. El tiempo se acaba. Yeshua, el Mesías, viene muy pronto. Hechos 13 del 46 al 48 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos para vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Adón, el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Adón, del Señor, y creyeron, tuvieron emuná, creyeron y obedecieron. Todos los que estaban ordenados para vida eterna, todos los que eran de la casa de Efraín, y la palabra del Eterno había penetrado a su corazón. No solamente escucharon para mantener un conocimiento, sino que la escucharon y la pusieron por obra en su corazón. ¿Sí? Ahora, Pablo dice que anunció la palabra con cuidado. Anunció la palabra a los judíos, pero también a los gentiles. Los judíos no se les acaba el castigo, queridos hermanos, hasta después de la guerra que se viene. En ese tiempo, Dios derramará de su Ruach HaKodesh, según Zacarías, capítulo 8 y capítulo 9, ¿sí? Pero para ese tiempo, Efraín ya estará fortalecido, esperando el regreso del Mesías.
porque después de esa guerra, Judá limpiará todas sus ciudades y todas las abominaciones serán deshechas. Todos los lugares de catolicismo serán destruidos. Todo completamente, porque quedarán en ese tiempo, creerán completamente en el Mesías. ¿Sí? Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, caerá sobre ellos. Se le conoce como la lluvia tardía. ¿Sí? Y cuando ellos hagan esto, las naciones, todo el mundo, no habrá país, nación, que no se vaya contra Jerusalén para destruirla. Es entonces cuando Yahshua, el Mesías, viene la segunda vez. Pero antes de eso es el Naxal, ¿sí? Entre la limpieza de la idolatría que hay en Jerusalén hasta el día de hoy, entre la limpieza y la invasión, hay 10 días. Aquellos que ya han estudiado las fiestas del Eterno, en las fiestas del Eterno enseña Dios esto que ocurrirá 10 días antes del ataque de las naciones. Queridos hermanos, es el Naxal en todas las naciones, donde los de la casa de Efraín que se aparten y los de la casa de Judá que se aparten serán llevados a las bodas del Cordero, ¿sí? En el mar de vidrio mezclado con fuego que habla Apocalipsis. Y estarán allí hasta que sea la segunda venida del Mesías, ¿sí? Cuando todas las naciones serán subyugadas bajo el poder del Mesías. Pero seguimos en el estudio. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Eterno, ¿sí? Del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. También respondieron con más fuerza, porque creyeron y anunciaban la restauración que había sido prometida a los gentiles, a los de la casa de Efraín, ¿sí? Cumpliéndose así la promesa de Génesis capítulo 12, la cual se le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Queridos hermanos, Romanos 1:16 anunció Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cumpliendo la profecía de Isaías 49:6. Los gentiles respondieron al anuncio de Pablo y Bernabé con una fe, con una emuná dispuesta a servir, aprendiendo con gozo que no odiaba Dios a los gentiles, a los dispersos, sino que les había cumplido su promesa, ¿sí?, de hacerlos regresar al pacto. Pablo mostró sabiduría al no gastar su tiempo tratando de persuadir a los corazones endurecidos. Sabemos que incluso después de haber hecho a los gentiles el anuncio, él, queridos hermanos, siguió anunciando a los gentiles, ¿sí? Porque ese era su llamado, ¿sí? Romanos 10:1 anunció
queridos hermanos, el Evangelio. Vamos a leerlo, Romanos 10 y versículo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sí? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Hay muchos que anhelan tener trabajo durante todo el año que viene y durante este también. Pero, queridos hermanos, Dios dejó señales y prepárate, porque este año para muchos no va a ser estando trabajando. Así que prepárate. Aún empresas grandes quebrarán. Muchos lugares de trabajo se cerrarán por completo. Bueno, pero no te quiero asustar. Mejor seguimos con el estudio. Hechos 13, 49 al 50. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los príncipes de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Estaba siendo difundida a través de los esfuerzos de Pablo y Bernabé y de aquellos que habían creído. A todos los gentiles estaban siendo anunciada la restauración, ¿sí? Pero la oposición y los celos de los judíos pudieron más y buscaron a sus aliados, que eran los políticos, ¿sí? Lo cual volverá a pasar en nuestros tiempos, ¿sí? Aquellos que hicieron promesas de buscar el bien para el pueblo van a participar en la persecución que viene. Es inevitable pensar que esta Quejilot nació en poco menos de una semana, en un día de reposo, en un Shabbat. Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga y obtuvieron una maravillosa respuesta. Al día siguiente del día de reposo hubo una respuesta mixta. Unos más confiados, más creyentes y otros más dudosos, ¿sí? Estos que anunciaban, Pablo y Bernabé, anunciaron la palabra que cayó solo en los más dispuestos. Y así empezó la congregación de Galacia, de los Gálatas, ¿sí? Una iglesia que duró por cientos de años. Y a través de esa Quejilot, la palabra del Eterno se difundía a toda aquella provincia, según Hechos 13 y versículo 49, ¿sí? Hechos 13, 51 al 52, dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Icono, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu, ¿sí? Salieron de Galacia sacudiendo el polvo de sus pies, el cual significa, les estaban diciendo en otras palabras o en palabras: su sangre sea sobre su cabeza. Nosotros hemos anunciado el Evangelio a ustedes como testimonio, pero ustedes lo desechan y no se consideran dignos de la salvación. Entonces sea su sangre sobre su cabeza, ¿sí? Porque no se arrepintieron, ¿sí? Ahora, si la
si los judíos tenían que pasar por una ciudad gentil, al dejar la ciudad, queridos hermanos, no entraban en ningún techo, bajo ningún techo que fuera gentil. Solo entraban bajo hogares que fueran judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían mandamientos rabínicos, takanot, recuérdate, tenían el Talmud, en donde se escribió que les estaba prohibido entrar o comer con algún gentil, ¿sí? Entrar bajo el techo de algún gentil. Ahora dice que llegaron a Iconio. Es una ciudad al norte o en la provincia de Gálatas. Muchas veces el rechazo y la oposición a causa del evangelio nos hace pensar, ¿sí? Nos hace entristecernos. Pero Pablo y Bernabé respondieron con determinación, no se dieron por vencidos, porque les hacía falta un largo camino por el cual tendrían que caminar. Llenos de gozo y del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, llegaron a Iconio. ¿Sí? Estar lleno de gozo y estar lleno de el Ruach HaKodesh van de la mano. Pablo y Bernabé tenían gozo, ¿sí? Que estaban desechando la circunstancia por la cual estaban atravesando. ¿Qué era? Una persecución, ¿sí? Pablo escribió en Efesios 5:18. Vamos a buscarlo y con esto terminamos. Efesios 5 y versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Porque el gozo de Dios, queridos hermanos, no se puede comparar a las ganancias que te pueda dar este mundo, a los placeres que te pueda dar este mundo, ¿sí? Nunca serán comparados con ellos, ¿sí? El Ruach HaKodesh, que te da toda paz y tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, que en tiempos de la persecución, cuando Herodes mandaba a llevar a los creyentes que eran tomados prisioneros, que los llevaran al Coliseo y que fueran despedazados, ya fuera por luchadores romanos o por bestias salvajes. Queridos hermanos, aún la hija de Herodes bajó de la tribuna al ver el gozo que había en los corazones de aquellos que habían sido lanzados a las fieras, ¿sí? Y pidió al guardia que estaba en la puerta que abriera la puerta porque ella quería tener ese gozo, ¿sí? Muchos, cuando pasaba esto, bajaban de los palcos del Coliseo y pedían ser puestos en la prisión junto con los creyentes del Mesías, para ser contagiados de aquel gozo que se estaba teniendo. Tú, querido hermano, tienes la oportunidad de escuchar la oferta que Yahweh Tsebaot nos hizo por medio de Yeshua en el madero. Tienes la oportunidad de tomar esa oferta o de despreciarla. Mas Él vino a pagar con su vida, cumpliendo y aboliendo el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos? El acta de matrimonio y el acta de divorcio, que se llevaron a cabo
en el monte Sinaí, la ketubá que se le entregó a Moisés delante del pueblo en Éxodo capítulo 19, sí, la cual se rompió por adulterio espiritual, sí. Efraín decidió irse en pos de todos los dioses de las naciones, olvidándose de su esposo. Y, como lo dice Jeremías 3, Dios se desatendió de ellos, ¿sí? Aunque le rogó por medio de los profetas y principalmente de Jeremías, que es conocido en el mundo cristiano como el profeta llorón, es porque Dios estaba rogándole a su esposa que volviera con él. Querido hermano, aunque esta restauración fue cumplida por Yeshua, la novia sigue diciendo, sabiendo que fue divorciada y que no merece nada, sigue diciendo: yo me voy contigo solamente que vengas y me robes. Pero Dios dice: no, sino que tú me tendrás que demostrar que verdaderamente me amas. Serás limpiada y purificada. Serás pasada por fuego. Y esta es la tribulación que viene. Así que, si tú eres la novia que está pidiendo ser robada, querido hermano, querida hermana, amigo, exégeta, porque tal vez nos estés escuchando, sabe que no hay, haz tu exégesis completamente bien, claro, despeja tus doctrinas para que no te estorben y mires qué es lo que dice la Escritura. No hay rapto hasta después de la tribulación. El anuncio y la cosecha que está a punto de empezar será a gran escala. Al mirar que el rapto no se está llevando a cabo, multitudes regresarán al pacto de Yeshua, a la Torah viviente. ¿Qué es lo que harás tú? ¿Te prepararás o endurecerás tu corazón? A ti que estás a cargo de multitudes, que estás a cargo de concilios, querido hermano, no endurezcas tu corazón. No esperes mirar lo que estás escuchando con tus propios ojos. Dobla tus rodillas y clama al Eterno antes de que llegue el día en que se nos pidan cuentas. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Rey, grande y poderoso, sabemos, Señor, que el tiempo, Señor, ha llegado, bendito Rey. Tú estás próximo, Señor, a venir. Y sabemos, Señor, que las multitudes, Señor, están, Señor, ocupadas en sus costumbres, Señor. Mas tú, bendito Dios, puedes abrir, Señor, los oídos, Señor, de aquellos dispersos, Señor, a los cuales tú les has abierto sus oídos y has preparado su corazón, bendito Dios, para que tu palabra habite, Señor, en sus corazones. Te pedimos, Señor, que tú prepares, Señor, a aquellos que han de escuchar tu preciosa voz, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor, y a sujetarnos, Señor, a ti, bendito Rey. Derrama de tu Ruach HaKodesh, Señor, sobre aquellos, Señor, que no estén, Señor, aún dirigiéndose por tu Ruach HaKodesh. Sé tú dirigiendo, Señor, a tu pueblo, fortaleciéndolo, Señor. Sabemos, según la Escritura, Señor, ahorita, Señor,
están como un solo hombre, Señor, pero sin vida. En la tribulación que viene, Señor, todos, Señor, a todas las multitudes, Señor, se les dará vida, Señor, a aquellos que te busquen de corazón, bendito Rey. Haz como en tiempos de Saúl y Bernabé, Señor, de Pablo y Bernabé, Señor. Que todos, Señor, aquellos que escucharon sobre la restauración, Señor, creyeron y se gozaron, Señor. Obra poderosamente, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, con esto terminamos. Espero que hayas entendido y que estés entendiendo completamente. Y si tienes dudas, querido hermano, escríbenos. Escríbenos y trataremos de sacarte de dudas, ¿sí? Ya que nosotros también estuvimos en el cristianismo. Cursamos la escuela, ¿sí? Fuimos a la escuela para entender un poquito mejor, y estando estudiando aprendimos que Dios tenía una promesa para nuestros tiempos. Entonces empezamos a buscar y encontramos lo que estás escuchando, ¿sí? Así que tú eres afortunado, pero tú sabes si pones esta palabra en tu corazón para bendición o si la usas para maldición, ¿sí? Y queridos hermanos, los invito a que mediten en este estudio y que vayan mirando los otros estudios, ya que se revele al mundo el anticristo. Tú que tienes el privilegio de escuchar, aunque sea un poquito de la escritura, algún estudio, cuando aparezca y se manifieste el anticristo, todo lo que tenga que ver con Dios será prohibido. Así que prepárate. Vamos a estar despidiéndonos con la bendición arónica de número 6. Y dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a tu vida, a tu corazón, y te acompañe a tu trabajo, a tu hogar, en tu matrimonio, y pueda ser desechada toda amargura, todo enojo, toda tristeza de tu vida, y pueda ser de bendición a aquellos que te rodean. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Y queridos hermanos, vamos a estar estudiando el día martes a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga y te guarde. Y esto es hora de Arizona. Que Dios te bendiga. Shalom.